Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Qué me sigues?, preguntó Jun con un tono cargado de irritación. Antes Sor solía llamarlo testarudo, pero mira la hora, Pisor era 10 veces peor. Si la terquedad fuera un concurso, ganaría el primer lugar. Te estoy coqueteando. Jun volvió a quedarse atónito ante lo que escuchó. Nunca esperó oír esas palabras de Pisor. Jamás imaginó que algún día saldrían de su boca. Al mismo tiempo desbloqueó la pantalla de su teléfono con la intención de llamar al departamento de inventario para avisarles que iba en camino. De repente Sol le arrebató el teléfono y contestó la llamada él mismo. Al ver el nombre en la pantalla se relajó, sabiendo que era alguien con quien podía lidiar, ya que era su amigo. Hola Pillín, soy Sor, disculpa, estaba hablando algo urgente con Jung, así que por eso se retrasó. Ahora vine a verte, mil disculpas, adiós. Después de arreglar las cosas con Jung, golpeó el teléfono un par de veces más, antes de devolvérselo. No me vuelvas a bloquear en Line. No tienes que contestar ni responder, pero al menos hazme saber que lo estoy intentando. Jun se quedó sin palabras, el corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir. Se mordió el labio con tanta fuerza que le dolía. La mirada de Sor se detuvo en los labios de Jun, labios que había besado varias veces. Incluso ahora deseaba besarlos. De no ser por los asuntos pendientes que tenían, ya habría agarrado a Jun. En cuanto se acercó un poco más, Jun retrocedió de inmediato. Parece que tendré que superar esta fase antes de poder acercarme a él de nuevo. Te veré mañana. ¿Quieres algo? Te lo traeré. A regañadientes decidió retirarse por ahora. Ya había interrumpido bastante el trabajo de Jun hoy, y para entonces Kuntune probablemente lo estaría buscando en la oficina. Jun simplemente sacudió la cabeza antes de escapar rápidamente escaleras arriba y finalmente se decidió a buscar los documentos por los que originalmente había venido. Pero al pasar junto a Sor, el hombre incapaz de contenerse más, lo agarró del brazo y le dio un beso en la mejilla. Solo un poco, lo suficiente para calmar el anhelo de su corazón. De repente Jun le dio un golpe. Jun le dio un pequeño golpe. Jun, eso me dolió. Jun le había dado justo en la oreja, menos mal que no fue muy fuerte. Cuando Sor gritó de dolor, el mocoso incluso tuvo la audacia de fingir sorpresa, como si hubiera sido un accidente. ¡Qué descaro! Era un milagro que Jun hubiera sobrevivido tanto tiempo, sin que Sor se enojara. Tú empezaste. Se me resbaló la mano. Sí, a mí también se me resbaló la boca. ¿Qué te parece? ¿Quieres intentarlo? En ese momento Jun se enojó. Ese pequeño mocoso inmediatamente liberó su brazo y subió corriendo las escaleras, dejando a Sor parado allí, frotándose la oreja y la cabeza. Desde el día en que nació, aparte de Aitanu, quien había sido su compañero de juegos de la infancia, ninguna persona más joven se había atrevido a bofetearlo de esa manera. Esta vez lo dejó escapar porque estaba en desventaja, pero solo esperen, cuando llegue su turno, se va a asegurar de que Jun se derritiera en sus brazos. Jun fue a recoger los documentos y después descubrió que Sor ya se había ido. Al mirar por la ventana hacia el estacionamiento de la fábrica, ya no vio el auto familiar estacionado allí. Dejó escapar un suspiro. Ahora Sor ya lo había descubierto, sabía dónde estaba, y las palabras que le dijo estaban en su cabeza una y otra vez. Te estoy coqueteando. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora le estaba haciendo eso? ¿O solo estaba jugando con él? ¿Cómo se suponía que iba a defenderse? Pase lo que pase, sigue siendo solo Jung el que nunca podía seguirle el ritmo a un hombre como Pisor. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.